Bienvenidos una vez más, bienvenidos de regreso. Si estaban con nosotros en la mañana, seguimos en el primer día. Esta es la segunda sesión del día, de las 10:30 hasta las 12 hora del Pacífico. El taller del día de hoy, esta sesión tiene que ver con agregado derivado de llantas, soluciones para ingeniería sostenible de peso ligero. Yo soy Tommy Edmondson, soy el productor para este evento por parte de Sacramento State. Entonces, con esto le paso la palabra a a la persona a cargo, Cal Pogue de CalRecycle. Sí, muchas gracias, Tommy. Yo soy Cal Pogue por parte de CalRecycle. Estuve viendo que nuestra primera sesión estuvo bastante bien. Tuvimos más de 100 participantes. También reconocemos que no pudimos contestar todas las preguntas y no las pudimos responder. Vamos a dar seguimiento en caso de que no le hayamos dado respuesta a su pregunta. Quisiera agradecer a nuestro moderador Lito y también a todos los presentadores por todo el contenido que nos dieron en la sesión anterior. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema para esta segunda sesión que tiene por título Agregado derivado de llantas, soluciones de peso ligero para ingeniería sostenible. Es un placer para mí presentar a Matt Weiss, que es el moderador para esta sesión. Matt, gracias. Adelante. Muchas gracias. Kyle, buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a esta serie de talleres virtuales la parte llantera para California. Esta es la segunda sesión. Como se mencionó, el tema es agregado derivado de llantas. Yo soy Matt Weiss y yo soy ingeniero de gestión de desechos en CalRecycle y también en la unidad de investigación medioambiental que tiene por tarea desarrollar y expandir mercados para desecho. Y bueno, este es uno de los temas en los que nos estamos enfocando. La sesión del día de hoy explora cómo esta ingeniería sostenible puede tener avances y también vamos a escuchar sobre algunos resultados experimentados, por ejemplo, con una capa de aislamiento de bajo costo sísmico y también ver la conducta material, así como también algunos sistemas híbridos. Y posteriormente vamos a también aprender de un proyecto propuesto que ayuda a Caltrans a poder abordar el desempeño de concreto con partículas de TDA, así como también absorción de energía para mitigar también algunas afectaciones por los cambios de temperatura de California. Y finalmente vamos a escuchar de los usuarios de agregado derivado de llantas o TDA por sus siglas en inglés, junto con el programa de subvenciones de CalRecycle que muestra su efectividad como un material de peso ligero para estabilización. Y bueno, pues de esa manera vamos a poder también considerar cuestiones de control de calidad, así como también las vías de implementación para una infraestructura efectiva en cuanto a costo. Las preguntas se van a ver al final del taller hasta que todos los presentadores hayan concluido. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestros oradores para esta sesión. Vamos a empezar con Camille Gaz, que es estudiante de doctorado en UC San Diego y también es asistente de investigación. Y bueno, se va a estar presentando, como lo mencioné, el agregado derivado de llantas para aplicaciones geotécnicas sísmicas. Después tenemos al doctor Somayeh Nassiri, que es profesor asociado y también investigador principal y director del Centro de Investigación de Pavimentación de California. Y también pues el doctor Nassiri está llevando a cabo investigaciones sobre este tema. Y finalmente vamos a escuchar de James Gómez, que es gerente, y también Martin McCartney. Y bueno, James y Martin, los dos son ingenieros profesionales licenciados y bueno, pues ambos están muy involucrados en proyectos de agregado derivado de llantas que se llevaron a cabo en el condado de Yuba en 2017 para reparar daños. Con esto y sin más preámbulos, le paso la palabra a Camille Gaz para que empiece su presentación. Adelante cuando esté lista. Muchas gracias por esa presentación. Una vez más, yo soy Camille Gaz. Yo soy un estudiante de doctorado en la Universidad de California, San Diego.
El doctor McCartney desafortunadamente no pudo presentar el día de hoy, así que yo estoy presentando a nombre de él y también del mío. Voy a estar hablando del agregado derivado de llantas como un relleno de peso ligero para aplicaciones geotécnicas, sísmicas y estáticas. La siguiente, por favor. Primero que nada, quisiera reconocer a los diferentes estudiantes y también al personal del laboratorio en UC San Diego que han contribuido a esta investigación y los proyectos que se llevaron a cabo. Principalmente quisiera mencionar a la doctora Babahani, también al doctor Gaut y también al doctor Gerard Hauman, igualmente por todas sus contribuciones, y reconocer a CalRecycle por todo su financiamiento y su apoyo. La siguiente, por favor. Como una perspectiva general de la presentación del día de hoy, quisiera empezar revisando y describiendo algunas de estas aplicaciones y ventajas del agregado derivante de llantas como relleno de peso ligero, y también después ver algunas de las propiedades del TDA con respecto a algunas pruebas materiales que llevamos a cabo en UC San Diego. Esto incluye revisar propiedades monotónicas y cíclicas, compresión unidimensional y la capacidad también que tiene. Después vamos a hacer una transición para poder revisar el uso de TDA para aislamiento sísmico geotécnico, que también se le conoce como GSEI, y también ver el nuevo proyecto que bueno, hemos estado trabajando en la Universidad de California, San Diego, y pues este proyecto se enfoca en crear un geocompuesto al crear un material concreto celular que se conoce como LSC y TDA para estos propósitos. Gracias. Y bueno, esto también va a incluir una perspectiva general de las pruebas interpartículas que estamos llevando a cabo para este proyecto de NSF, junto con describir igualmente pues el plan de pruebas para estructuras. La siguiente, por favor. Nada más como un recordatorio de por qué el agregado derivado de llantas es tan importante en las aplicaciones de ingeniería civil. Bueno, pues el reuso más económico de el desecho de llantas en la ingeniería civil específicamente es justo en esta parte con las partículas que tiene. Ha sido una combinación única de diferentes propiedades de ingeniería, que esto incluye que pues es un peso ligero, también tiene fortaleza, tiene muy buena conductividad hidráulica y también tiene una proporción sumamente alta. Yo efectivamente me voy a estar enfocando en la proporción alta de amortiguación y qué es lo que eso quiere decir. Y también nada más quisiera mencionar que se puede deformar un poco más que los suelos con algunas cargas externas, y pues también su fuerza es mayor a algunos otros suelos. Adicionalmente pues las opciones se pueden acomodar a través de un análisis o también agregando a algún concreto celular. Igualmente se puede utilizar como una capa compresible igualmente. La siguiente, por favor. Esta es una lista de algunos de los usos del agregado derivado de llantas con respecto a las aplicaciones de ingeniería civil. Tiene una gran cantidad de usos y por eso es un material tan favorable. Se puede utilizar como material de relleno de peso ligero en diferentes terraplenes, o por ejemplo también como para poder tener un relleno para ciertas paredes para reducir la presión sísmica. Es favorable igualmente para reparación y para estabilización. Se puede utilizar también como un material para mitigación de vibración, que tiene que ver también con su proporción alta de amortiguación. Se puede utilizar igualmente como aislamiento térmico, o también, por ejemplo, para infiltración de aguas de lluvia, y también como una capa compresible. Entonces es muy ventajoso en realidad como material debido a su variabilidad en los usos. La siguiente, por favor. Después vamos a hablar de las limitaciones geométricas con respecto a las geoestructuras de agregado derivado de llantas. Hay dos principales tipos de geoestructuras que hemos estado estudiando en la Universidad de California, San Diego. El tipo A de TDA tiene
un tamaño de partículas de 75 a 100 milímetros tiene un límite de 1 metro, y el tipo B son de 150 a 300 milímetros de tamaño, y pues es importante también mencionar que estas capas se tienen que encapsular por parte de un geotextil y tienen que estar rodeadas de al menos un pie de suelo. Sin embargo, la mayoría de estas pueden utilizarse si están separadas por las capas del suelo. Y también como recomendación, siempre se necesita utilizar el tipo B para poder tener un mejor desempeño económico. La siguiente, por favor. Ya revisando el aislamiento sísmico geotécnico con el agregado derivado de llantas, bueno, agregar una capa por debajo de un cimiento esencialmente lo que va a crear es un cimiento que cumple, que esto se define como una nueva categoría de aislamiento sísmico geotécnico como técnica propiamente, dado que no cambia la configuración estructural de esta subestructura, dado que únicamente modifica los suelos en sí. El uso de utilizar un material de bajo módulo como el TDA alrededor de la fundación de la estructura evita que haya tanto movimiento a través de estos mecanismos que vamos a mencionar posteriormente, pero es importante de inicio mencionar que como resultado de esta separación, digamos la disipación de energía sísmica sucede antes de que siquiera se pueda transmitir a la estructura, en lugar de utilizar otras técnicas de aislamiento sísmico geotécnico que esencialmente disipan la energía sísmica dentro de la estructura propiamente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, al ver este aislamiento, específicamente su mecanismo, que pues puede apoyar en algunas columnas, y se han propuesto justo para que se pueda desarrollar por debajo en lugar de en la columna, y de esa manera eso puede disipar la energía durante los temblores cuando esta capacidad se está movilizada y reduce el daño a los componentes de la superestructura. Adicionalmente, también se va a recentrar durante el movimiento, lo cual va a minimizar también las reparaciones posteriores al terremoto. Igualmente se han hecho estudios en diferentes laboratorios, incluyendo en UC San Diego, pero también puede ser que haya algunos problemas de compatibilidad, y también se necesita ver cuál es la respuesta cinemática, que también se tiene que entender un poco mejor. La siguiente, por favor. Bueno, después vamos a estar hablando de diferentes propiedades del TDA y también algunas conclusiones que se han determinado de las pruebas materiales que se llevaron a cabo en la Universidad de California, San Diego en los últimos años, específicamente revisando aquí estas pruebas de una gran masa de partículas. Aquí, por ejemplo, las esquemáticas que se hacen con las pruebas, así como también las curvas de relación horizontal y también el desplazamiento de estas curvas volumétricas que resultaron de estos experimentos que se llevaron a cabo. La siguiente, por favor. Si vemos el TDA tipo B en la parte de falla interna y de interfaz, una parte no lineal puede suceder del tipo B de TDA, y también estos parámetros se han utilizado para poder predecir la capacidad y un análisis de estabilidad. También es importante mencionar que el agregado derivado de llantas tiene una fuerza similar a algunos suelos, pero es mucho más flexible, y también los parámetros no lineales. Bueno, eso ya lo dije, perdón. La siguiente, por favor. Al ver algunas de estas muestras con el TDA de los tamaños de partículas grandes, una vez más ese es el tipo B, las principales conclusiones de las pruebas son que el agregado derivado de llantas tiene un módulo bajo comparado a los suelos, pero como se mencionó, tiene una proporción bastante más alta de amortiguación. Y bueno, aquí hay algunas otras
figuras también de algunas de estas pruebas que se hicieron de partículas más grandes que pueden incluir diferentes prospectos. Puede ser la amplitud versus la proporción de amortiguación y también la amplitud versus el módulo que se está utilizando. La siguiente, por favor. Al revisar una nueva curva de compresión para el tipo B de TDA durante estas pruebas, es importante mostrar que el TDA pues puede también configurarse mejor, pero también puede llegar a tener una altura un poco más alta, y también hay algunas otras cifras que tienen que ver con estas pruebas. La siguiente, por favor. Después vamos a desglosar el procedimiento para algunas de estas pruebas que se hicieron antes de las pruebas sísmicas en el TDA. Es sumamente importante entender la capacidad que tienen los cimientos. Se hizo en una caja de concreto que fue de 10 pies de alto por 18 de largo, 18 pies, y después también hubo una capa de 10 pies que se puso de TDA compactado, que de hecho se puso de una máquina hidráulica y estaba conectada también con una de las paredes del laboratorio. La siguiente, por favor. Estos son algunos esquemas útiles relacionados a esta prueba que se llevó a cabo. La primera conclusión principal de estas pruebas es que el TDA tiene una compresión significativa bajo la carga de cimientos sin llegar a su capacidad. La segunda conclusión fue que en realidad estos movimientos o esta inclinación en los cimientos va a suceder sobre todo cuando son configuraciones más grandes, y después hay otras figuras un poco útiles también del procedimiento. Esta capacidad, cuando ocurre esta inclinación y va de acuerdo a las predicciones de la ecuación, puede verse, y como resultado una nueva ecuación que se muestra aquí se está proponiendo para los diferentes criterios, y esta ecuación tiene que ver con la ecuación Brinch-Hansen. La siguiente, por favor. Las pruebas sísmicas de cimientos en los agregados derivados de llantas se llevaron a cabo en la mesa del laboratorio de UC San Diego. Hubo 3 capas que se utilizaron, y bueno, los resultados muestran que aquí las proporciones más pequeñas implican que hay menor factor de seguridad estático, sobre todo cuando se están llevando a cabo los temblores, y también tenemos algunas otras fotos del experimento. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunas otras fotos del experimento. Siguiente, por favor. La conclusión final con respecto a esta respuesta de los cimientos es que muchas veces los asentamientos pequeños tienen mayores reacciones en los cimientos a comparación de los cimientos en el suelo, y pues también en este sentido el TDA tiene una excelente capacidad de recentro, y se apoya con estas dos gráficas cuando vemos la proporción AC con respecto a la proporción de la recentralización, digamos. Y después, una disculpa. Y la otra figura también, por ejemplo, aquí ve diferentes parámetros que tienen que ver con el tipo B de TDA. La siguiente, por favor. Ahora voy a presentar el nuevo proyecto NSF que actualmente estamos investigando en UC San Diego. Una vez más, este proyecto está siendo financiado por parte de la Fundación de Ciencias Nacional de Ciencias. Este proyecto trata de desarrollar un relleno entre el TDA y el LSC, que es el concreto celular de peso ligero. La intención es poder maximizar los efectos ventajosos de cada material individual, mientras que también se minimiza los efectos menos deseados del material. La intención también es poder ganar la rigidez vertical del LSC combinado con la flexibilidad horizontal del TDA. La intención de este
geocompuesto es que la instalación bajo los cimientos pudiera aplicar efectivamente las propiedades sísmicas geotécnicas del TDA o el agregado derivado de llantas, y para que de esa manera se pueda llegar a el cimiento o a la subestructura y que pueda tener una amortiguación. Estas figuras pueden explicar esta mezcla. Es un enfoque mezclado, también puede ser un enfoque geométrico, uno un poco más tradicional en capas, y por favor aquí se puede notar que es crucial el uso de geomembranas dentro de este compuesto. La siguiente, por favor. Como perspectiva general del proyecto, el LSC, para aquellos que no lo conocen, es un material de cemento de peso ligero que consiste en cemento, agua y también un agente de espuma que resulta pues en una fuerza bastante compresiva, y es un peso similar al del agregado derivado de llantas, y pues se pueden hacer diferentes simulaciones para poder estudiar diferentes arquitecturas del compuesto como las que mencioné anteriormente. Estas pruebas interpartículas se van a llevar a cabo para poder tener nuevas relaciones de contacto entre las partículas de TDA y LSC, y los modelos del TDA y LSC también en conjunto se van a utilizar en cargas estáticas y cíclicas dentro del PFC, y después se va a hacer una prueba para poder entender cuál es el comportamiento que va a suceder. La siguiente, por favor. Las pruebas interpartículas de las partículas del tipo B del TDA incluyen diferentes orientaciones que pueden ser de frente, detrás y en las orillas. Estas pruebas también incluyen compresión normal, tanto de las partículas individuales o en paras, así como también pruebas de inclinación o doblado de 3 puntos de las partículas. La siguiente. Los hallazgos clave de esta prueba de compresión fue la histéresis que se observó con respecto, sin importar cuál era el estrés que se aplicó a las partículas en pares, y también pues su orientación tuvieron unos efectos importantes en esta curva. La siguiente, por favor. Estos son hallazgos clave de pruebas de compresión normal, en donde se está combinando una curva elástica con un modelo de Maxwell viscoelástico, que de hecho pudo proporcionar muy buenos datos experimentales igualmente. La siguiente, por favor. Estos fueron algunos hallazgos clave que mencionaban que puede ser una similitud la que hay en la parte no lineal a comparación de algunas de las pruebas que se hicieron monolíticas en las capas del TDA. Ya viendo cuáles son los siguientes pasos en nuestra investigación, la intención es poder llevar a cabo algunas respuestas de temblado, digamos, y también respuestas de sistema de doblado en UC San Diego, y después cuantificar la conducta del sistema de compuestos en los diferentes patrones de carga. Estos son algunos comentarios finales y recordatorios importantes, y aquí es que el agregado derivado de llantas tiene un conjunto de fortalezas y propiedades de deformación muy específico que lo hacen un material sumamente ventajoso, y hay muchas aplicaciones del agregado derivado de llantas que son relevantes dentro de las aplicaciones geotécnicas, de infraestructura, de transporte, de ingeniería civil, etcétera. Y finalmente también es importante mencionar que el agregado derivado de llantas tiene potencial para tener aislamiento sísmico geotécnico relacionado a la infraestructura, justo como se ve igualmente en los bajos asentamientos, así como recentralización y disipación muy alta de energía. Igualmente se tendrían que tomar en consideración ciertas rotaciones, y también el uso de un compuesto de TDA-LSC podría crear una muy buena solución para poder priorizar estos aspectos positivos y mitigar cualquiera que fuera negativo. La siguiente, por favor. Bueno, pues estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camille, por esta presentación tan informativa. Muy buena información que hay ahí.
Quiero recordarles a los asistentes que pueden presentar sus preguntas a través del widget de pregunta y respuesta Q&A. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponente, la doctora Somayeh Nassiri, que va a ofrecer su presentación. Somayeh va a presentar sobre un proyecto de investigación propuesto con CalRecycle y la Universidad de California en el Centro de Investigación de Pavimentación, que tiene que ver con problemas que tienen que ver con el desempeño de material basado en concreto. Muchas gracias, Matt. Pueden confirmar. Si no ven mi pantalla, me dicen. Sí, podemos seguir. Buenos días por confirmar o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentran. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de poder trabajar en este tema que es muy interesante, emocionante. Como dijo Matt, no hemos iniciado el proyecto, pero estamos emocionados de poder comenzar a trabajar en él. Eh, la presentación de Camille fue muy buena introducción al agregado derivado de llantas, TDA. Me facilitó la mida. Como dijo Matt, el enfoque del proyecto es ver cómo se puede usar el TDA como material para pavimentación en concreto. Voy a hablar de mí mismo un poquito. Yo he estado trabajando en el uso de diferentes materiales reciclados para aplicaciones de concreto, diferentes aplicaciones de pavimentación de concreto en mi carrera. He trabajado con el vidrio reciclado como una posible, un problema difícil para la construcción con concreto y la demolición, agregados, polvos, otros tipos de concreto, las cuchillas de los molinos, partes de aviones viejos como materiales para reforzar el concreto. Uno de estos proyectos fue transformar el componente chitin en residuos de mariscos a fibras nano para el concreto, experimentado con el TDA como aplicación de la ingeniería civil. Pero usar el TDA en sistemas con cemento es nuevo para nosotros. Me gustó mucho poder regresar a investigar el reciclado y algunas de las cosas que a mí me alienta como investigadora para adentrarme en este tema es el tema tan tremendo de las llantas de residuo que se producen a nivel global, más de 1.000 millones de llantas, es como 1.5 mil millones de llantas anuales, de acuerdo con reportes recientes en Estados Unidos. O sea, 280 millones en Estados Unidos, tan solo en California casi 60 millones equivalentes de llantas para vehículos de pasajero. Y viendo el volumen y conociendo lo que ya sabemos sobre los peligros que vienen con estos tiraderos, estas pilas de llantas residuales, como se incendian y la cantidad de enfermedades de vectores lixiviados que emiten al medio ambiente, la motivación para seguir tratando de encontrar usos para la reutilización de estas llantas en tiraderos, en pilas y usarlas para algo positivo es algo crítico para nosotros como investigadores e implementadores, tales como CalRecycle. Este es un tema prioritario. Quiero dar un poco de información sobre la aplicación que tenemos para este proyecto y luego voy a conjuntar ambos para hablar de la hipótesis científica. Para quienes no conocen la pavimentación de concreto en las carreteras, concretamente, la capa base es la capa directamente por debajo de la losa de concreto y su papel principalmente es ofrecer un apoyo durable, uniforme y estable para esa capa de concreto superior, para que esa losa de concreto descanse en eso. Y esto es muy importante durante la construcción, pero también importante durante el ciclo de vida
o la vida de servicio de esta pavimentación de concreto, que puede ser muy largo, entre 60 años o más, hasta 80 años, 100 años. Hemos visto celebraciones de cumpleaños para pavimentación de concreto que ya tiene 100 años. Estos son estructuras de larga vida, una infraestructura que depende en esta en la base para resistir la erosión, para seguir siendo un centro para un rápido drenaje de agua, y también en áreas frías para limitar la penetración de la helada de la parte superior de la capa del subgrado a la capa de la tierra que no queremos. Entonces, uno de los tipos de capa base, el tipo de material que se usa comúnmente es lo que se conoce como una base de concreto pobre, LCB. Este es un tipo de capa base que usa cemento, pero como indica el nombre, es una mezcla pobre que puede tener la capa superior puede tener de 5.5 a 6.5 sacos de cemento. Esta capa pobre solo tendría 6 eh, bolsas o costales de cemento, como 300 libras de cemento por yarda cúbica, que es el requisito de la resistencia, que es como de 530 psi en 7 días. Entonces es más fuerte comparado con las capas estabilizadas que se usan, que es únicamente usa una base agregada con un poquito de cemento para tener un poco más de durabilidad, muy durable, muy resistente a la erosión, también mucha rigidez. Generalmente cuando estamos logrando resistencia agregando cemento al concreto, entre más también será más rígido. Entonces, entre más resistencia, más rigidez. Entonces, el problema es que la rigidez que se da en este tipo de pavimento de concreto es que tienen, como pueden ver, en la parte superior está más expuesto a los elementos, a secado, a cambios en la temperatura. Esto resulta en que la capa superior, las 2 pulgadas de la capa superior del concreto, se seque, mientras que el resto del concreto, sobre todo en la parte inferior de la losa, esté saturada. Y esta distribución diferencial de la humedad relativa en la losa resulta en que se encoja, que ocasiona que la losa tenga la forma de cuerno de toros, ¿no? O sea, una curvatura hacia arriba. La cantidad de clima seco que se tiene en California en el pavimento de concreto, aunque después de un tiempo tiene una forma curva. Entonces el problema es que si usamos varias capas de LCB, es posible que a lo largo de las orillas, en las juntas del pavimento de concreto, podríamos perder apoyo. Y este es apoyo muy importante del que hablé hace un momento en la capa base. Entonces, ahora la losa de concreto queda sola en estas regiones para trabajar sola sin apoyo de la capa base, y esto ocasiona una situación crítica donde tenemos estos vehículos de carga pesada que pierden un eje, y esto puede producir más tensión en las ubicaciones críticas de la losa y poder seguir acelerando la cantidad de agrietamiento en la parte de en medio. Aquí hay una foto de esto, y esto puede resultar en quiebres en las esquinas, acelerando la fatiga y el agrietamiento, y el recorrido entonces es más áspero debido a esta curvatura y este agrietamiento. Estamos tratando de evitar o ampliar la vida, reduciendo o aletargando el tipo de agrietamiento, y este tipo de patrón que se desarrolla en el pavimento de concreto. Hay un estudio a nivel nacional, es el base de datos de desempeño en pavimentación a largo plazo, que incluye varias secciones de pruebas que los departamentos de transporte monitorean a través de los años y ofrecen los datos al programa nacional. Y una de las pruebas
de estos estudios en este programa se enfoca en el tipo de la base y compara tres diferentes tipos de bases. Uno de ellos, la LCB, la otra, una base tratada con asfalto y la última, una base de agregado. Y estos estudios indican que el LCB generalmente muestra más transferencias y más agrietamiento longitudinal en los primeros 10 años y un recorrido más áspero comparado con las contrapartes. Entonces, este es el problema que queríamos resolver. Y por otro lado, tenemos las llantas y el agregado derivado de llantas. Entonces, ¿cuál es el plan para reunir estas dos áreas de enfoque? Y esto se remonta a los años de investigación sobre la fibra en el concreto o fibras en el concreto. Este es un área de investigación muy bien establecido en el concreto que indica que colocar fibras en el concreto, y esto se remonta a construcción antigua donde ponían las cerdas de cabello de caballo en el concreto, en los ladrillos de arcilla o cualquier tipo de material tipo concreto, ponían paja, cualquier cosa que pudiese ofrecer un refuerzo tensil para aumentar la capacidad de tensión. Y si no tenemos ningún tipo de refuerzo en el concreto, como muestra la gráfica, hay una falla repentina que se puede ver en esta gráfica. Pero si ponemos fibras, esta primera grieta tendrá un puente que aún así permitirá que el concreto pueda soportar cargas. Y lo que se ve en esta foto son fibras sintéticas y la idea es emular lo que las fibras sintéticas están haciendo en el concreto, cortando el agregado derivado de llantas, optimizando su forma de manera que potencialmente tengan un efecto similar en el comportamiento de deflexión de la carga del LCB y ver si es posible aumentar su flexibilidad y reducir la rigidez y finalmente hacerlo mejor en cuanto a ofrecer un acoginamiento debajo de la pavimentación de concreto para que no pierdan el apoyo en las orillas, para que no se pandeen en el transcurso de su vida. Entonces hicimos un cálculo muy burdo para ver si valía la pena, cuántas llantas podríamos reducir de los rellenos sanitarios, de las pilas de llantas, un cálculo muy burdo para ver si podríamos sustituir el 20% de la masa del componente agregado del LCB usando TDA, el agregado derivado de llanta, que yo creo que es una suposición muy alta, tomando el usar la densidad del TDA que muestra la literatura. No lo hemos medido aún y suponiendo, y esa es una suposición, que como 50 millas de carriles de pavimentación que se construyen en California, esas tasas podríamos potencialmente usar 4.200 toneladas de llantas residuales cada año, que es equivalente a 421.000 llantas pasajero. Entonces, estos son algunos de los cálculos para reemplazo. Y viendo la literatura, estos son los resultados indicativos que muestran que podríamos obtener este beneficio del TDA. Una gráfica muestra los resultados de pruebas tensiles en el concreto que tenían partículas de caucho o de hule en ellas, no necesariamente TDA a manera de fibras, pero muestra una tasa de reemplazo más elevada, hasta un 70 comparado con el control. Y sí tenían estadísticamente mayor capacidad de resistencia a la tensión, y ese es el parámetro que nos interesa. Yo vi algunos de los indicadores de la literatura, viendo sus gráficas, y sí hay mayor capacidad para resistir a la tensión, con una mejora del 35% en esta capacidad tensil. Entonces estamos viendo un desafío, pero sabemos de años de incorporar diferentes tipos de materiales, incluyendo fibras sintéticas en el concreto, que el caucho en el TDA es un material hidrofóbico y generalmente este material no es compatible con la base de el calcio de base mineral, la sílica, ese tipo de materiales, que es un medio ambiente cementoso, ¿no? Entonces, de la literatura, si vemos algunas de las imágenes bajo el microscopio,
propio de la cara interior entre un sistema cementoso en la parte superior y el gris más clarito, y luego el caucho, se puede ver ahí un espacio claramente, y esto no se esperaba. Entonces estos dos materiales no son compatibles, no están ligando. Y los grupos en la superficie son deseables para poder hacer esa liga, esa unión química con el sistema cementoso. Entonces, lo que estamos viendo son los resultados de la fuerza en un material cementoso que tiene caucho, a diferencia de uno que no lo tiene. Si vemos esta gráfica a la derecha, los resultados para una mezcla de concreto con llantas trituradas o con el TDA, se pueden ver los resultados abajo. Y esta fue la cantidad de reducción que se logró usando el hule no tratado. La baja es significante entre ambas y lamentablemente se cortó mi eje en la Y. Pero sí tenemos algunas maneras de poder tratar material que son material no compatible con el concreto. Uno de estos es usar un material tipo polvo, un material tipo filler o relleno que potencialmente llena este espacio, densifica la matriz y reduce la cantidad de falla que se da de estas brechas. Entonces, uno de ellos es la sílica fume, es sílica en polvo, que es un biproducto de la producción de metal silicón. Y cuando agregamos esto a la mezcla, podemos ver la cantidad que aumenta de la mejora que se logró en la fuerza de este concreto aulado. Y este estudio también nos ofreció pruebas, algunas imágenes microscópicas, que esta partícula ahora está cubierta con este mineral de sílica fume, y ahora podemos ver que estas partículas completamente se han depositado, facilitando la entrefase para que ya no sea el caucho más, y está cubierto y recubierto con un material tipo mineral más compatible con el entorno cementoso, y ayuda con lo que son las transiciones interfaciales, que son el punto débil en cualquier material compuesto. Otro tratamiento que típicamente se aplica en este tipo de material en el concreto es remojarlos en una solución. Hidróxido de sodio es para mojarlo por un periodo de tiempo breve, el acoplamiento de silano, y simplemente remojarlo en líquidos que pueden introducir básicamente estos grupos hidroxilos y grupos tipo carboxilados en la superficie de materiales que por demás no son compatibles. Y esto muestra que este tipo de bondeado o liga potencialmente puede ayudar para mejorar la fuerza. Y esto lo pusimos en esos tres sacos de cemento que, que no que sí tienen un impacto en el calentamiento global potencial, y no queremos comprometer la fuerza que se requiere de este material. Entonces, si compramos algún tipo de tratamiento no muy severo, que en sí no impone una carga negativa al medio ambiente y mejora la fuerza, entonces la construcción puede aguantar la carga para la que se diseñó y al mismo tiempo obtener los beneficios de la flexibilidad de la TDA, y este es un resultado ideal para estos proyectos. Nuestros estándares están muy elevados, estamos estudiando ver cuán desafiante puede ser este camino. Al mismo tiempo estamos pendientes de la literatura y los resultados que están saliendo día a día. Este es un breve resumen. Nuestra motivación viene de la misión de eliminar la mayor cantidad de llanta residual de California, usarlo para un uso positivo, o cuando menos ver si potencialmente podríamos crear un valor agregado para el reciclado de estas llantas residuales. Demostrándolo en California, comenzaríamos la tendencia dependiendo de los resultados. El LCB para nosotros es un buen medio para recibir esto, porque a final de cuentas no tenemos requisitos de fuerza estructural muy estrictos, y al mismo tiempo es un lugar que puede beneficiarse de esa flexibilidad que aporta la TDA. Entonces es un buen lugar para
ensayarlo, y yo leí la literatura al respecto y he visto que hay pruebas científicas que potencialmente nos indican que se puede obtener absorción de energía mayor, mayor flexibilidad, capacidad para resistir de estas al agregar el TDA. eh, Estos tratamientos que tendremos que ensayar para que puedan aglutinar o ligar las entrebases y que se mantenga la fuerza del material, y seguiremos trabajando en este tema y ver si podemos encontrar un medio ideal entre el TDA reciclado y tener una capa de base durable. Con eso les agradezco su paciencia. Aquí están eh, los las ligas a nuestros portales o nuestros sitios web por si les interesan nuestras publicaciones. Gracias, doctora Nassiri, por su presentación. Mucha información muy buena. Estamos también muy emocionados sobre estas investigaciones. Esperamos que todo resulte como se tenía planeado, y estamos muy contentos de poder comenzar a probar estas combinaciones. Gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a pasar a los últimos presentadores. Tenemos a James Gómez y Martin McElroy de MG Ingeniería. Ellos van a repasar algunos estudios de caso donde se usó el TDA y en el condado de Yuba después de daños severos por las lluvias. Adelante, Martin y James. Gracias. Muy bien, ¿todo el mundo puede ver mi pantalla? Sí, muy bien, gracias. Yo soy James Gómez. Yo hoy estoy presentando con MGM Ingeniería, la oficina de Sacramento, y también Martin McElroy, también de MGE. Martin y yo trabajamos juntos en este proyecto del 2017-2018. Fue para el condado de Yuba. El condado de Yuba sufrió daños importantes por las lluvias, así como muchas otras comunidades en el 2017. Nosotros se nos dio la tarea de hacer mejoras en las carreteras en 14 lugares donde había habido aludes y se había llevado la carretera, etcétera, o partes. Aquí pueden ver las imágenes de algunos de los sitios. Y nosotros decidimos usar el agregado derivado de llantas, TDA, y fue a sugerencia de Martin. Yo no conocía el TDA antes de este proyecto. He sido ingeniero acreditado en California desde hace 35 años y nunca había usado el TDA hasta este proyecto. Y tuvo muchos beneficios para el condado de Yuba, por eso decidimos usarlo. Hablaré de estos beneficios un poco más. El TDA se ha usado desde la década de los 80 y es una manera muy buena de desviar las llantas de los rellenos sanitarios. CalRecycle tiene un sitio web muy bueno para posibles usos de TDA. Yo les recomiendo que se tomen el tiempo para visitar este sitio web. Yo lo visité mucho cuando estaba llevando a cabo el proceso de diseño. Aquí tenemos un mapa de las áreas dañadas por las lluvias en el 2017, condado de Yuba. Eh, de hecho, hubo dos desastres que ocurrieron, uno en enero y uno en febrero, y el condado decidió juntar ambos a un contrato de diseño, y luego finalmente los separamos en dos contratos de construcción separados con base en la geografía, para que tenía sentido tener dos contratistas, pero no bajo un solo contrato, porque aparte de que estaban en lugares muy remotas, estaban separadas geográficamente. Así es como diseñamos el contrato, y así es como se sacó a licitación y se construyó. Bueno, fue en el condado de Yuma 2017, y FEMA declaró que era una zona de desastre, por lo que tuvimos fondos disponibles para reparaciones permanentes. Las carreteras y caminos eran muy rurales, principalmente de un solo carril o dos carriles. No hubo carreteras de múltiples carriles en este proyecto. La mayoría eran de grava. Algunos tenían pavimentación HMA, pero la mayoría eran de grava. Los caminos o carreteras, cuando se construyeron originalmente, no se
construyeron cumpliendo con algún estándar de diseño de ingeniería o construcción. La mayoría comenzaron como caminos para acarrear árboles para la silvicultura, materiales. Las pendientes eran demasiado pronunciadas, la tierra nativa era muy pobre. Esto nos llevó a problemas de rellenos que nunca se llenaron de acuerdo a ningún estándar de ingeniería, no había drenaje, la tierra era muy pobre, así que no fue ninguna sorpresa de que hubiesen tenido tantas fallas como tuvieron. El proyecto incluyó embancamiento reconstruido o teníamos también paredes bajas, paredes MSC, paredes Gabian y diferentes situaciones, diferentes tipos de paredes dependiendo de las condiciones, paredes y bardas. Aquí podemos ver un video de una de las paredes soldado donde usamos TDA tipo B, tamaño tipo B, de 6 a 12 pulgadas, 150 a 300 milímetros de tamaño. Pueden ver allí que el camión está vaciando el material allí a la orilla de la excavación y el excavador está colocando ese material detrás de la pared o de la barda. Una de las cosas fantásticas de la TDA es que es una especificación, se señala como un uso ideal para la compactación. No se necesita agua para poder compactar el material TDA y esto fue ventajoso en los sitios remotos donde estábamos trabajando. Pueden ver el material geotextil a la orilla de esta barda o pared que se usó para envolver el TDA y podemos pasar a la siguiente. Una de las razones por las cuales estudiamos esta subvención y por qué encajó muy bien es que había muchos sitios diferentes que iban a requerir mucho material importado. Necesitábamos material de peso ligero para reducir la fuerza al manejar ahí en los aludes. Sabíamos que transportar el material al sitio se incluía en la subvención y como esta era un área remota, esto también nos ayudó para reducir los costos. El TDA y la guía técnica para la instalación técnica y la ingeniería también fue parte de la subvención, por lo que tuvimos especialistas técnicos de CalRecycle que nos iban a ayudar con nuestros diseños cuando teníamos preguntas y fue un recurso muy valioso para estos proyectos. Tuvimos niveles de diseño como al 50%, por lo que pudimos generar cantidades y reparar dimensiones que usamos para la subvención. Otra cosa en cuanto al el TDA es que tiene mayor permeabilidad detrás de paredes, bardas y dentro de los caminos reparados. Como ingeniero geotécnico, digo que sé que el agua siempre toma el camino de mayor destrucción, entonces si podemos controlar el agua y las características del drenaje del sitio, ayuda con la estabilidad. Como teníamos tantos sitios, pudimos usar una gran cantidad de TDA allí mismo para el material de relleno típico. Esto nos llevó a ahorros considerables en el costo del proyecto y la subvención del Estado también nos ayudó con fondos federales empatados que usamos en estos proyectos. En total tuvimos $438,000 de subvención para proporcionar material TDA y diseñar las reparaciones. Muy bien. Y quiero decir que podíamos haber obtenido más dinero, pero ese es todo el material TDA que podíamos usar. Llegamos al máximo de la cantidad de TDA que podíamos usar ahí, de acuerdo con las restricciones que nos habían impuesto. Pero si hubiéramos necesitado más, podríamos haber obtenido más dinero de subvención. Aquí tenemos una diapositiva relacionada al Camino Morán con una pared soldado eh, con un relleno de TDA. Tenemos aquí la foto de su condición actual con la barda o sí, la barda reparada y la pendiente reparada. Y aquí podemos ver la sección transversal de la ingeniería. Y quiero señalar que el grosor del TDA
está limitado. Oh, perdón, es su aparato Apple habló. Está limitado a 10 pies de grosor. Se pueden hacer múltiples capas, pero no teníamos mucha altura que teníamos que alcanzar. Usamos una georrejilla biaxial para poder clasificar como cinturones y tirantes para ensayamos eso y sabíamos que teníamos más movimiento en el TDA comparado con otro relleno. Queríamos tener esta red biaxial para disipar algunas de estas fuerzas debajo de la sección de pavimentación. También ah, teníamos una retén y queríamos poder instalar estos postes de retención. Eso no queríamos que estuviera anclado en el TDA, queríamos tener buen apoyo para esta, este barandal de retención. Y estas son algunas de las cosas que quise mostrarles en esta diapositiva y para poder tener el volumen de TDA y que el contratista supiera exactamente cómo preparar el suelo, llevamos a cabo un plan de excavación para los sitios de TDA y debido al TDA también desarrollamos planos o planes para la excavación, que es lo que ven aquí. Estamos nivelando el contorno para la excavación antes de colocar el TDA, lo que nos permitió obtener volúmenes muy precisos del TDA. Normalmente no hubiéramos hecho tanto, pero para el TDA sentimos que era importante y la ingeniería es reembolsable bajo esta subvención. Cualquier ingeniería adicional califica para el reembolso. Y este es típico, este es el plan para ese sitio. No se ve diferente como si se hubiera visto sin el TDA. Quise mostrarles esta. Aquí tenemos otro ejemplo. Martin, ¿puedes hablar? Se puede ver el daño ahí en la carretera. De hecho, hay dos partes que se puede ver, uno a la distancia en donde están los conos y después este otro. Entonces aquí es en donde hubo una falla, pero pues esto en realidad es parte de algo mucho más grande que de hecho sucedió en esta vía. Entonces, debido al tamaño de este deslizamiento que hubo en esta ubicación, pues no pudimos remediar toda la parte de la masa del deslizamiento debido al tamaño. Entonces, nosotros decidimos en este caso que pues el riesgo sería menor si nada más nosotros hacemos la reconstrucción del terraplén. Entonces por eso quisimos quitar cualquier fuerza que pudiera seguir continuando ese movimiento hacia abajo, que se pudiera crear por debajo, y también queríamos hacer este tipo de drenaje dentro de la reconstrucción para aumentar la estabilidad y también controlar el agua de la superficie que estaba llegando al sitio. Entonces el agregado derivado de llantas ofreció pues esa ventaja y también el drenaje. Por eso pudimos maximizar el uso del TDA con esta reconstrucción y pudimos lograr estas metas de reducir estas fuerzas y aumentar el drenaje para tener más estabilidad. Sí, gracias Martín. Y una cosa que yo quería reiterar aquí es que los suelos nativos no se podían reutilizar como relleno. Entonces, si no hubiéramos utilizado TDA, hubiéramos tenido que importar. Entonces, en lugar de tener que pagar, pues entonces a nosotros pudimos hacer que el TDA se entregara directamente a este sitio cerca de los proyectos gratis. Entonces, en realidad fue un ganar-ganar para el condado de Yuba en nuestro cliente. Esta es una foto de ya la reparación, es la misma que vieron, fue más o menos esta sección de cómo se ve. Tenemos ahí esa capa de geocompuesto debajo del pavimento. También nosotros ahí maximizamos TDA de 10 pies. De hecho, no fuimos una capa más profundo con el TDA debido
a la geometría, debido a la topografía, no teníamos una forma de drenarlo, entonces nos preocupaba pues poner el TDA abajo de una elevación en donde pues pudiéramos drenar. Nosotros por eso pusimos esta capa de 10 pies para este sitio. Y esta es el plan de excavación para ese sitio. Parece que es más o menos como si fuera una alberca, pero nosotros aquí pusimos, bueno, aquí pueden ver el TDA y bueno, la intención era determinar cuánto podemos utilizar y en dónde también pues podría hacer la descarga. Entonces la combinación de hacer este plan de excavación para drenaje, pues en realidad sí fue lo que llevó a la cantidad de TDA que podemos utilizar. Este es otro sitio que de hecho también tiene esta pared. En total para el proyecto utilizamos 410,000 toneladas, 4,100 toneladas de TDA y sí cubrimos más o menos como el equivalente a 410,000 para los pasajeros. Entonces estamos hablando de el equivalente de 140,000 llantas. Los resultados de desempeño, pues en realidad las reparaciones se están desempeñando bastante bien desde 2018. Recientemente visitamos algunos sitios, Martin y yo, van bastante bien. Yo visité pues de repente estos sitios y no he notado en realidad ningún tipo de problema con la parte del pavimento, ni tampoco realmente ningún problema. Los sitios se están desempeñando bastante bien. Entonces no ha habido ningún problema mayor de mantenimiento hasta la fecha, más allá de que, bueno, pues a veces si a veces se han robado parte de la iluminación, algunos de los residentes, pero más allá de los robos, pues en realidad el proyecto está bastante bien. Entonces, bueno, estas nada más son algunas lecciones aprendidas y cosas a considerar. Pues tenemos que también tomar en cuenta el tiempo en la agenda o en el calendario. Entonces ahí se tiene que trabajar con CalRecycle para que tengan la subvención, eso lo tienen que incorporar también en su calendario. CalRecycle fue muy responsivo, nos dio bastante apoyo también. Yo estuve pues también colaborando mucho con ellos a lo largo del proceso. Seguir los lineamientos de CalRecycle, igualmente para el potencial de asentamientos y construcción. Si tienen una situación como nosotros, si tienen múltiples ubicaciones del proyecto, pues entonces la subvención únicamente y la entrega se hace una vez, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos una ubicación pues céntrica, tanto para nuestros contratos de construcciones de este y oeste, y de hecho nosotros teníamos ahí una licitación para el contratista que pues era TDA, y eso ya se definió en las provisiones especiales como el contrato que pues iba a tomar el TDA, y de hecho lo iba a ir a entregar a cada sitio individual, a pesar de que la entrega, pues eso más bien se hizo de CalRecycle. Entonces, pues nosotros teníamos ya un lugar en donde había estos dos diferentes puntos de licitación para TDA. Hay que asegurar igualmente que su consultor más bien está familiarizado con los criterios de FEMA para poder asegurar que sean compensados o reembolsados por este tipo de reparaciones. Martín, no sé si quieras hablar un poquito de este tema. Sí, claro. De hecho, FEMA tiene una definición para poder apoyar a su instalación. Entonces, por ejemplo, cualquiera que sea, pues en realidad lo necesario para apoyar la vía o la carretera, cualquiera que sea ese prismo, se definiría de esa manera como para poder justificar si hay una reparación más grande, si a lo mejor están viendo también excavaciones o algo así que pudiera ser reembolsable por parte de FEMA. Eso se utiliza para poder determinar la longitud y el tamaño de las reparaciones, pero también es algo que se considera para las cantidades de TDA que nosotros incluimos para los diseños. Entonces sí es importante saber esos criterios, que esa es la base de FEMA, y de esa manera pues entonces se pueden asegurar que todo lo que se está incluyendo en la reparación, pues esos elementos van a ser reembolsables como parte del programa. Gracias, Martin. Como lo mencioné anteriormente, el 10% de los fondos de subvenciones están disponibles para apoyo técnico de ingeniería, entonces eso apoyaría con también los costos de ingeniería. Y una cosa que pues igualmente yo me llevé
bueno, yo recomendaría también que puedan utilizar, pues también agregar resistencia al fuego. Eso nada más es algo para el concreto, por ejemplo. En caso a que, pues bueno, debido a que ha habido varios incendios en el área de California recientemente, nada más como para considerarlo. Y otra lección clave es que sí se tiene que aclarar que lo que se está haciendo no es una mejora, sino que más bien una especie de mantener la tierra integral. Entonces, esa también es una parte muy importante para FEMA. No utilicen lenguaje que hagan que FEMA, por ejemplo, haga que algunos costos no sean permisibles, digamos. Entonces, si ahí se está haciendo una mejora, entonces no serían elegibles, ¿no? Por ejemplo. Y también hay que asegurar que ustedes le digan al contratista en sus provisiones especiales y con su información suplemental que el TDA tiene el potencial también de ponchar algunas llantas del equipo de construcción, debido a que pues también sí puede ser que de repente tenga ciertos filos, digamos. Entonces hay que también ver el tipo de equipo, que la intención sería más bien, pues eso considerarlo. 10 pies es el máximo en cuanto a grosor. Nosotros, de hecho, disminuimos eso y, de hecho, también utilizamos esta parte bioaxial para poder reducir cualquier tipo de efectos. La parte del drenaje hay que también utilizarla y después también hacer un plan de excavación, nada más para poder asegurar que efectivamente se haga el drenaje adecuadamente. Y bueno, con eso me gustaría concluir la presentación. Muy bien, pues muchas gracias, James y Martin. Apreciamos muchísimo esta buena información. Esto es antes de mi tiempo en CalRecycle, entonces disfruto mucho poder escuchar de estos proyectos y el éxito que han tenido. Entonces, pues bueno, aprecio muchísimo que hayan compartido. Me parece que bueno, para ahora pues ya podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas de la sesión. Si todavía no lo hacen y tienen alguna pregunta, pueden ponerla en la caja de preguntas y respuestas. Se lo pueden poner para un presentador específico, pueden incluir su nombre al principio de la pregunta y le voy a pasar la palabra a Jake para que nos diga cuáles son las preguntas de la audiencia. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jake, soy de CalRecycle. Parece que tenemos algunas cuantas preguntas el día de hoy. En caso de que no tengamos tiempo para poder responder sus preguntas, entonces por favor no se preocupen. Vamos a tratar de hacer que esas preguntas se les contesten. Muy bien, actualmente nuestra primera pregunta está dirigida para Martin y James. La pregunta es: para los condados rurales en California pareciera que están experimentando un daño severo de tormentas casi cada invierno. ¿Por qué creen que no ha habido un volumen significativo de proyectos como este desde 2017? ¿Cuáles son los obstáculos que están evitando que el TDA sea una solución común para estas carreteras para las reparaciones? Bueno, para mí, después de que yo hice estos proyectos de 2017 con Martin, yo de hecho me fui a un proyecto de diseño bastante grande que pues básicamente me arruinó la vida varios años. Entonces no he tenido la oportunidad para poder volver a utilizar el TDA. Entonces, la verdad es que no sé por qué no se ha utilizado más. Lo que en realidad lo hizo muy atractivo para este proyecto fue lo remoto de los sitios y también los suelos nativos, que pues no eran buenos. Cuando se tiene una situación de ese tipo, pues entonces me parece que sí tiene sentido revisar esto, el TDA como opción. Y la verdad es que no estoy muy seguro de cuáles pudieran ser las desventajas, pero alguien creo que lo mencionó anteriormente con respecto a que pudiera haber pues una lixiviación, por ejemplo, de los químicos del TDA. Eso no es algo que ha salido como un problema en 2017. No sé si haya habido más trabajo que se haya hecho en esa área, no estoy seguro. Estoy tratando de pensar en las razones por las que tal vez la gente no lo está utilizando más. Yo también creo que puede ser que nada más sea una cuestión
de falta de conocimiento con respecto al uso del TDA para este tipo de aplicaciones. Yo sé que en 2017 cuando yo hablé con CalRecycle, pues esta era una de las primeras veces que de hecho iban a utilizarlo para este tipo de paredes y también para el MSA, SE, que se habían utilizado años anteriores. Me parece que en el condado de Mendocino, probablemente por ahí de 2012 o 2010, para una reparación, igualmente para por daño de tormentas. Creo que es una cuestión de concientización, pero también creo que los ingenieros típicamente utilizan métodos probados y comprobados y son bastante conservadores y no suelen querer utilizar algo que pues no han utilizado anteriormente. Entonces eso pudiera ser parte del problema, ¿no? Que es algo que se conoce en la comunidad de ingeniería. Y tal vez la otra razón también es que, pues bueno, las agencias locales pues no han contratado a MG para sus proyectos y si lo hicieran pues podríamos utilizarlo. Muy bien, entonces les voy a pedir que por favor a los presentadores se queden con su cámara prendida. Ok, bueno, me parece que también tenemos una pregunta para Somayeh y también otra para Camille. Vamos a... La pregunta es si se le agrega el hule a los materiales, eso aumentaría la reciclabilidad de los materiales. Sí, gracias por esa pregunta, es un punto bien importante. Cuando nosotros producimos un material, siempre tenemos que asegurar que ese material es reciclable al final de su vida. Entonces, esto es algo que definitivamente se tiene que considerar como parte del estudio, ¿no? Eso fue algo que también salió en este punto LCB, de hecho ya se está, pues más bien se convierte en agregado de concreto reciclado y entonces pues eso también se permite. Y sí, efectivamente, pues eso de esa manera estaría presentando, introduciendo nuevas partículas, nuevos componentes, pero en este punto la verdad es que creo que no puedo especificar realmente que haya un obstáculo, al menos a la parte de remoción o inspección, porque al final de cuentas la base, la capa base, pues se quita y después se vuelve a clasificar como un AB para que se vuelva a utilizar como una capa de base. Yo pienso, o al menos lo que yo espero es que pudiéramos también trabajar con una instalación de reciclaje y exponerlos a este material. Ellos también lo pueden poner, bueno, pueden trabajar con él y hacer su propia inspección para ver si esto lo ven potencialmente como una barrera o un obstáculo para la reciclabilidad del material. Camil, siéntete con la libertad de mencionar algo. No tengo nada que agregar, me parece que ya se cubrió bastante bien. No sé si contesté la pregunta o hay un aspecto específico que la persona que lo preguntó tenía en mente. No, nada específico. Me parece que eso sería una buena respuesta. Muy bien. Y bueno, si la persona que hizo la pregunta tiene otra pregunta de seguimiento, por favor siéntase libre de utilizar también la caja de Q&A que está en la parte inferior. Una de mis preocupaciones al utilizarlo, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto, fue el desempeño, por ejemplo, de la sección de pavimento de HMA con pues esa vida corta del pavimento. Digo, las carreteras en las que nosotros trabajamos era de un volumen muy bajo y el pavimento se desempeñó bastante bien. Tal vez esa es una preocupación de por qué a la gente tal vez le daría pues no sé, tal vez no se siente con tanta confianza de utilizarlo, esos volúmenes más altos de tráfico. Sí, desde el punto de vista de ingeniería de pavimento, tal vez a veces no se considera que el estrés de los camiones se distribuye a lo largo de la profundidad del pavimento, pero ya cuando se llega a un nivel más profundo, pues ese estrés, digamos que se disipa a niveles bastante más bajos y al final de cuentas es justo la meta de un buen diseño de pavimento. Al final de cuentas no queremos pues estar nada más contando con el relleno para que sea parte de llevar la carga. Entonces, pues sí, yo escucho justo lo que dice James. Cada vez que se presenta un nuevo material o una nueva práctica
estas demostraciones para poder superar algunas cuestiones desconocidas, pues hay miedo, pero entre más lo hagamos, pues entonces más se convierte en una práctica estandarizada y entonces más poco a poco más aceptado se hace. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra cosa que agregar antes de que sigamos adelante. Bueno, esta pregunta está dirigida a Martin y James. ¿Cómo convencen al condado para poder perseguir este financiamiento de subvención y la estrategia? Nosotros dijimos que era dinero gratis. Bueno, esa fue una de las cosas, pero también la verdad es que pues fue un bueno, James preparó la mayor parte de la subvención. Yo fui el ingeniero geotécnico. Yo sentí que fue un proceso de subvención bastante sencillo, pero pues bueno, debido a que nosotros pudimos utilizar los fondos de la subvención como un match, digamos, a los fondos federales a través de FEMA, pues entonces pudimos convencerlos que esta pudiera ser una forma de hacerlo. Iba a eliminar también anclas para carga lateral y va a mejorar también el drenaje por mucho a comparación de algunos otros materiales que se utilizan. Entonces nosotros simplemente estábamos pues presentando todos estos pluses o estas ventajas al condado y entonces tuvimos, me parece que fueron 2 meses o tal vez mes y medio para la solicitud de la subvención todavía. Entonces tuvimos tiempo para poder mandar todo y pues bueno, James, sí. Sí, 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 me parece que la mayoría en realidad fue una cuestión de dinero. Vieron cuánto dinero ellos podían obtener a través de la subvención y bueno, pues el hecho de que el 10% se podía aplicar a la parte de ingeniería, pues eso, y también podíamos tener múltiples proyectos, ¿no? Entonces con esos 350,000, me parece que fue, pudimos haber hecho eso múltiples veces. Entonces en realidad pudimos ser elegibles para mucho más dinero del que en realidad recibimos. Pudiéramos, ya no necesitamos más TDA, pero pudimos obtener más, pero en realidad era una cuestión de dinero, sí, realmente. Muy bien. Para James, tenemos una pregunta. ¿Una tonelada funciona? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Una tonelada de llantas en paca puede ser que funcione? Ah, bueno, no sé a qué se refiere. No estoy muy seguro de a qué se refiere la pregunta, no la entiendo. Ok. Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir adelante. Esta pregunta es para todo el panel. ¿Podrían mostrar alguno de los casos de estudio de cómo es que se manejó el drenaje para cualquier tipo de evento futuro que pudiera suceder en estas carreteras que se repararon? Supongo que es para las reparaciones de daños por tormentas. Bueno, nosotros utilizamos diseños típicos de drenaje para el TDA para poder controlar el agua de la superficie. Sí, cuando nosotros tratamos el drenaje de superficie de la misma manera, en realidad nosotros ya teníamos ciertos zanjas de drenaje y también igualmente con la parte corrugada en las partes bajas. El TDA en realidad no fue un factor en nada de eso. En realidad para el drenaje de superficie tratamos justo como si fuera cualquier otro sitio. Digo, la intención es nada más no dejar que el drenaje de superficie llegue al TDA, ¿no? Digo, la intención es encapsularlo, capturar ese drenaje, porque pues si tiene que pasar por el TDA, entonces tiene que construirse o hacerse un corredor en donde pues ya no pueda llegar ahí el drenaje. Entonces sí, se tendría que tratar justo como cualquier otro tipo de sitio, con respecto al menos al drenaje de la superficie. Esta pregunta es para todo el grupo también.
¿Cuál es una recomendación que le darían a un ingeniero civil o un departamento de ingeniería civil y de obras públicas, específicamente con respecto a alguien que le interesa utilizar el TDA en su próximo proyecto? Yo les animaría a que vayan al sitio web de TDA y que contacten al representante para poder hablar sobre la subvención y también algunos de los beneficios que tiene. Eso creo que es lo que yo hice en realidad bastante cuando estaba trabajando para preparar el PSNI para estos proyectos. Digo, también nosotros estamos disponibles, nuestra información de contacto está en las diapositivas, si quieren contactarnos después, con muchísimo gusto podemos contestar cualquier pregunta. Con respecto a, bueno, no sé, Somayeh y Camille, no sé si hay especificaciones que se desarrollan para el concreto en este punto o eso todavía falta y sigue muy naciente, digamos. Bueno, pues en este punto, en realidad, el agregado mineral se permite en el LSB, pero pues estamos muy lejos de que eso en realidad fue algo que se puede introducir en especificaciones. Estamos nada más empezando a la prueba o el concepto de factibilidad en este momento, pero pues bueno, si empieza la investigación con un estudio de factibilidad, después se hace una verificación y después pues esto pudiera ser en realidad una carretera que a lo mejor pudiera ser de bajo volumen o de acceso, etcétera, y ya después probarlo en un proyecto piloto y finalmente es algo que ya se convertiría en una práctica estándar. Eso toma tiempo, toma investigación y después verificación y demostración para poder asegurar que lo que estamos haciendo pues es seguro para el público, para el medio ambiente, en cuanto a costos, es decir, se tiene que construir la cadena de suministro. Todo eso tiene que al final suceder para que algo realmente pueda aparecer en las especificaciones. Muy bien, pues con eso concluimos nuestra porción de preguntas y respuestas. Me parece que es momento de regresar a la palabra a Matt. Muchas gracias, Jake. Y muchas gracias a todos nuestros presentadores. Camille, buena suerte en el doctorado. Y bueno, pues también buscamos ver parte más de la investigación. Somayeh, James y Martin, es un gusto escuchar de ustedes y bueno, pues esperamos tener algunos proyectos próximos con ustedes. Muchísimas gracias por presentar y por haber tenido una sesión tan educativa e informativa. Con eso, pues entonces vamos a cerrar este tema del TDA y le regreso la palabra a Tommy. Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy asegurándome que me escuchen. Muchas gracias a todos nuestros presentadores el día de hoy, Camille, Somayeh, Martin y James. Acabamos justo a tiempo, de hecho tenemos todavía como 6 minutos. Entonces, pues bueno, una vez más, muchísimas gracias por ser tan detallados en sus presentaciones, pero también seguir adelante y por las preguntas que se hicieron el día de hoy. También tenemos, si hubo algunas preguntas, bueno, hubo términos, un comentario en términos de que era difícil de ver los dibujos. Bueno, las presentaciones de hecho mismas se han mandado a PDFs y también se han hecho descargables en la agenda en la descripción de la sesión. También quisiera hacer mencionar que Somayeh también tuvo un PDF actualizado que probablemente va a estar listo a la 1 del día de hoy. Vamos a actualizar la página para que puedan tener la versión más nueva. Muy bien, pues entonces me parece que eso es todo para el día de hoy. Vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. El siguiente taller en la serie es el jueves, que va a empezar a las 8:30 de la mañana. Ese taller va a ser la primera parte de una serie de 2 talleres. Ahí el título es Productos derivados de llantas, escalando mercados e innovaciones para hoy y mañana. Esa va a ser una muy buena sesión. Vamos a tener a muchas personas de la industria ahí. Va a haber, de hecho, una presentación que va a ser como la perspectiva general y, bueno, discúlpenme, va a haber muchas presentaciones ese día que, bueno, va a ser de la industria y también pueden irse a la agenda de la sesión, le pueden dar clic al jueves y de esa manera van a poder ver que pues me parece que no tenemos todavía todas las presentaciones de PowerPoint, pero estamos trabajando en eso. Espero que las podamos tener listas mañana antes de terminar el día. Voy a mandar un correo electrónico para que las puedan descargar. Nos emociona mucho que nos puedan acompañar. Va a ser el mismo formato
para ese día va a ser una continuación y después va a haber una parte 2 que son productos derivados de llantas, estrategias de expansión de mercado. Entonces para esa, aquí estoy revisando rápidamente. Bueno, la primera sesión se va a moderar por parte de Joaquin Wright y después la siguiente sesión va a ser por parte de Denise Kennedy. Todas las personas que están en esa primera sesión van a estar también en la segunda sesión, entonces va a ser una discusión de panel y muy interactiva. De hecho, no vamos a tener una pausa, un descanso, ahí vamos a dejarlo abierto en nuestro tiempo de descanso, entonces esperamos que nos acompañen el jueves. Habiendo dicho eso, entonces voy a cerrar. Va a haber una encuesta también que va a salir, les va a llegar, si no al final del día de hoy, mañana a primera hora, y bueno, pues vamos a actualizarlo para que ustedes nos den su retroalimentación. Eso nos ayuda no nada más para nuestros talleres futuros dentro de este mes, sino también para CalRecycle y para nuestros equipo de planeación de la conferencia de llantas para saber qué es lo que vamos a hacer en los próximos eventos. Y hemos obtenido retroalimentación y bueno, que queremos que otra vez regresemos a presencial. Entonces, por favor, hagan esos comentarios porque eso ayuda a que nosotros podamos decidir cuál va a ser el formato en un taller futuro. Habiendo dicho eso, no sé si Cal quieras mencionar otra cosa por un segundo o ya estamos bien. Gracias, Tommy. No, gracias por esos comentarios y bueno, pues esperamos verlos el jueves.